Hoy lunes, en Noticias en Flash, la opinión de Juan José Rodríguez Prats. Aquí está el licenciado Rodríguez Prats con nosotros. Vamos a escucharlo en su comentario de cada lunes. ¿Cómo le va, licenciado? Bienvenido. Pues mira, Hugo, en otras ocasiones yo he comentado que me levanto muy temprano y empiezo a ver todos los medios, la prensa internacional, local, y definitivamente he llegado a una conclusión, perdón que sea así tan contundente de entrada, no podemos seguir así. Estamos en medio de una vorágine de información, de ataques, de un debate totalmente envenenado. Mauricio Merino, que es una gente que yo le reconozco un gran talento, escribe hoy un artículo y dice una sola frase: no tengo registro de una clase política peor que la actual. O sea, nos está agrupando a todos, de todos los partidos, y creo que así es, todos tenemos un poco de responsabilidad, y el espectáculo que estamos dando. Y lo peor es que se está profundizando el divorcio entre la política y la ciudadanía, entre los partidos y los ciudadanos. Y esto me parece que puede desembocar en una grave crisis, porque yo sí he sostenido que aquellos que asumen su deber y sienten que están incómodos, entonces se tornan indiferentes. O sea, lo primero que a uno se le ocurre cuando hay problemas de inseguridad es protegerlo de uno. Ese es el principal deber, y entonces nos aislamos, nos alejamos, y debemos tomar decisiones que a todos nos atañen. No quiero soslayar el problema que sucedió en el PAN. Inclusive me anticipo a tu posible pregunta, porque estoy obligado a abordarla. Los panistas hemos presumido, y digo porque ya tengo 30 años de panista, de cierta autoridad moral, y por lo tanto cuando se da un caso de esto se torna escandaloso, y la opinión pública justificadamente nos reclama. El mes de agosto, Hugo, del 2018, permíteme presumir esto, yo pronuncié un discurso en el Consejo Nacional e hice una reflexión, porque ya estaba la pugna interna por la presidencia del PAN. Yo había platicado con varios panistas, y los que estaban aspirando a ese cargo, desde nuestro punto de vista, no correspondían al perfil, no llenaban los requisitos, no estaban a la altura de los grandes presidentes que el PAN ha tenido. Y me atreví a decir en el discurso, ante 300 y pico de consejeros, le voy a suplicar, y lo hago con toda humildad, discúlpenme si se puede interpretar como una falta de respeto, no es ese mi propósito. Lo digo como panista: Rafael Moreno Valle, Marcos Cortés Mendoza, Roberto Girsuat, Jorge Luis Preciado, desistan de su aspiración para ser presidente del partido. Hagan una reflexión ética y se van a dar cuenta que no son los indicados. No dominan la doctrina, no tienen respeto por la tradición, son recientes, no son la gente idónea, y si ustedes llegaran a estar, ustedes mismos sufrirían las consecuencias, porque van a llegar a un principio de incompetencia, lo que se llama el principio de Peter, cuando se alcanza el nivel de incompetencia. Jorge Luis Preciado se subió a defenderse, y Marco se me acercó, queriéndome convencer y decirme: oye, ¿por qué me atacas? Y le digo: Marco, a mí cuando yo inicié mi carrera, el hombre que me formó en los inicios, que me enseñó, Mario Trujillo García, me insistía, y esto es un mensaje que yo le doy a los jóvenes, ya a mi edad: administra tu capital político, no te vayas, no te desbordes, porque puedes incurrir en fracasar al inicio y después vivir del recuerdo. Yo te lo sugiero, Marco, no eres el indicado, como también te lo dije cuando aspiraste a la gobernatura en Michoacán, que yo era delegado del PAN en el 2011. Entonces, vete en el espejo de Ricardo Anaya. Ahí estaba Ricardo Anaya, acabábamos de pasar la elección del 2018, de que se la jugó con todo, puso todo para ser candidato, hizo de todo,
y fracasa. Y ahora, míralo, totalmente aislado, resentido, y como atropelló a muchos panistas, pues también ahora se le reclama. Siembra vientos y cosecharás tempestades. Hay un autor alemán que creó un concepto precioso, los héroes de la retirada. Creo que ya lo he platicado en otras ocasiones. Él escribe un texto y define a los héroes de la retirada diciendo lo siguiente. En lugar del héroe clásico, han pasado a ocupar en las últimas décadas otros protagonistas, en mi opinión más importantes, héroes de un nuevo estilo, que no representan el triunfo, la conquista, la victoria, sino la renuncia, la demolición, el desmontaje. Porque efectivamente, agrega, cualquier cretino es capaz de arrojar una bomba. 1000 veces más difícil es desactivarla. Él habla, por ejemplo, de Adolfo Suárez, que es un héroe de la retirada, porque asume un deber para conducir a España después de la muerte de Franco a la democracia y le cuesta el cargo. O como Gorbachev, que se va con la glasnost y la perestroika, se derrumba el imperio soviético en 1990-91 y él se va al ostracismo. Inclusive lo agreden, lo insultan, porque muchos soviéticos piensan que es el culpable de que se haya caído aquel falso imperio. Aquel imperio injusto que más bien estaba heredando más que el marxismo era el zarismo, o sea, el concentrar el poder y ejercerlo arbitrariamente. En el caso de Marco Cortés, no es que haya hecho algo heroico, por el contrario, cometió un grave error, una grave equivocación, un descomunal insensatez política, pero también una gran deshonestidad. O sea, un acuerdo en donde se están concediendo notarías o hablando de cargos en el Instituto Nacional de Acceso a la Información, en el Instituto Estatal de Acceso a la Información, en donde se ve también direcciones de escuelas y hasta recursos, me parece de lo más deshonesto. Entonces, desafortunadamente sucedió lo que yo le había dicho desde el 2018. Ahora, ¿qué debe hacer? Yo creo que Marco debe renunciar. Ya no sería una renuncia del héroe de la retirada, sino del hombre culpable que, en respeto a sí mismo, por su autoestima, se retira y evita un mal mayor. Porque los 4 meses que vienen van a ser sumamente difíciles, de una contienda muy cerrada, en donde nuestra candidata Xóchitl Gálvez se está posesionando bien y que él sería un estorbo, carece ya de autoridad moral para hacer muchas negociaciones que están pendientes. Inclusive se ve hasta mal que pudiera estar en los actos públicos. Los medios van a insistir e indudablemente nuestros adversarios no los van a señalar. Entonces, que evite un mal mayor. Pero ya tardó mucho, ¿no? Pues bueno, efectivamente, esto fue el 9, o sea, estamos hablando de que mañana tendrá la semana. Sí, yo diría que su reacción debió haber sido, antes de que viniera cualquier crítica, anticiparse y decir: aquí está mi renuncia. Lo cual yo llamaría también las renuncias de la dignidad. Porque hay muchos funcionarios públicos que cuando se les detecta alguna falla, y puede ser menor, y entonces dicen: señor, está en juego mi nombre, mi dignidad, y aquí presento mi renuncia, porque estoy perdiendo prestigio e imagen ante la opinión pública. El político vive de la opinión pública. Está usted en el comentario, pero antes, para que no se me vaya a salir, la pregunta es: ¿y ve usted el ánimo de Marco Cortés para hacer esto? Buena pregunta, Hugo. Yo diría que Marco Cortés debe estar ahorita en un gran dilema: aferrarse al cargo a cualquier precio, no perder su privilegio de que ya está en la lista en el número 1 para ser senador, lo cual sin duda alguna lo va a lograr, o pensar que su mayor responsabilidad es cuidar al PAN, cuidar al país, cuidar la candidatura y retirarse. ¿Qué va a prevalecer? ¿La ambición personal o el sentido del deber? Xóchitl, ella dijo... Se deslinda. Se deslinda, pero... usted habla de que los meses por venir se los van a recordar los opositores. ¿Le va a golpear, le va a reducir, le va a impactar a Xóchitl? Mira, aquí todo cuenta.
Aquí todo cuenta, hay gente que sin duda ve esto y se molesta. Yo te diría que he platicado con panistas, he consultado con muchas figuras notables y hay una enorme inconformidad, hay un enorme coraje. Y además también es la consecuencia de muchas malas decisiones. O sea, yo te diría que en el caso de Marco, esta es una gota que derrama el vaso. Porque hay muchísimos errores, hay atropellos, hay falta de operación política y hay sobre todo lo que en el PAN se conoce la onda grupera. O sea, un grupo pequeño se ha posesionado, Marco tiene hasta compromisos de apoyar a alguien para ser sucesor y evidentemente él, si le da prioridad a su ambición personal o a lo que él cree que si lo pierde se va al ostracismo, si él cuida más su persona que al partido, que aquí es en donde se mide la calidad humana del político. Desafortunadamente, entonces su decisión sería equivocada, pero si prevalece un criterio ético y hay un cierto panismo que él lo lleve en las entrañas, la tradición del PAN, yo creo que retirarse sería lo más indicado. Por todo esto que nos está diciendo y el antecedente que citó, es que a Rodríguez Prats aquí, ya ve que muchas veces hablamos y oiga, ¿y cuándo la alianza? No, pues no lo estoy viendo yo. ¿Por eso le hicieron a un lado? Mira, yo no quisiera que se interpretara como que estoy hablando en lo personal. Yo hace 3 o 4 días lo primero que dije, tal vez pensando un poco en la circunstancia actual, que no convenía un escándalo y que era preferible soslayarlo y continuar. Pero después me di cuenta que ya tiene tal magnitud y es de tal gravedad lo que hizo Marco, que definitivamente hay que cortar de tajo. No es una cosa personal, no es una revancha. Aquí tenemos que pensar en la institución. A mí me ha bloqueado y así lo ha hecho con mucha gente. Aquí yo aspiré a ser dirigente y etiquetó mujer. Ahí vemos su tendencia a fortalecer a su grupo. Yo quise ser consejero nacional. En el PAN hay una regla que si tú cumples 20 años, ya te conviertes en vitalicio. Yo tengo 19 años, 4 meses. Hay casos en que se le da la dispensa de parte del consejo. Yo se lo solicité y él le dijo a la persona que se lo planteó, me ofendió. Entonces, pues sí, le dije la verdad y la verdad muchas veces ofende. También hace 3 años yo quise estar en los primeros lugares de la Pluri y él me dijo que tenía compromiso con los Yunes en Veracruz y con Mauricio Vila en Yucatán. Desafortunadamente Marco tuvo un proyecto personal, no un proyecto de partido. Eso lo dañó, o sea, tenemos que ser institucionales. Esa es una carencia, una falencia, diríamos también, de la cultura política. O sea, los dirigentes muchas veces caen en la tentación de darle prioridad a sus proyectos personales frente a el deber que tienen de cuidar a la institución y al país. Bueno, pues no sé si el comentario todavía se va a extender por allá. No, mira, pues discúlpame que ahora sí hablé como panista y desde mi trinchera y el problema del PAN, pero tampoco quise dar la imagen de que solamente ataco, de que solamente ataco y que en el PAN todo está bien. No, pues yo dije, aquí estoy obligado para fijar mi posición como panista y pues también como un deber con mi auditorio, con el auditorio de Noticias en Flash y de telereportaje, porque si ustedes me dan la oportunidad de criticar a los otros partidos, pues también lo debo hacer con mi partido en el ánimo de ser congruente. Bueno, está bien, me parece bien y ya nos evitamos la pregunta. Ahora, Lorena Borregar ya pasó el primer filtro, nada más falta que la ratifique el CEN, es una cuestión de mero trámite. Y doña Silvia acá no parece que no está del todo contenta. Mira, no sé, yo esta mujer no la he tratado, no he cruzado palabra con ella. ¿A Silvia o a Lorena? A Silvia. Sí la vi cuando estuvimos en el acto en donde se inscribía la candidatura de Lorena, que ella tomó la palabra y exigió que se le considerara. Creo que Gemima actuó bien, la consideró, la registró, y el paso siguiente era someter a la votación de la Comisión Permanente. Yo soy miembro de la Comisión Permanente y eso hicimos el sábado y se eligió a Lorena.
Entonces, desafortunadamente, una de las cosas que tenemos en nuestra endeble democracia es que no nos gusta perder y no aceptamos simplemente pues lo que es un resultado. Bueno, pues ya contendí, perdí, lo acepto y se acabó. Yo contendí por la presidencia del PAN en el 2005 y fui el primero en levantarle el brazo a Manuel Espino, que había ganado la dirigencia, en reconocimiento a que no convencí, aún me veían todavía como con mi antecedente priista, no logré los suficientes votos y hay que reconocer la derrota. Creo que eso es lo que hace que la democracia camine y que haya vida institucional, vida civilizada. La política tiene que ser civilizada o simplemente no alcanza sus fines. ¿Será que ahí termine este asunto, esta diatriba, esta disputa? ¿O usted cree que le siga? ¿De Silvia? No creo porque también su panismo es muy reciente. Su panismo es de hace ni siquiera unas semanas, unos meses. Entonces, pues también ahora aquí tendríamos que ponderar, bueno, si se trata de hacer un análisis de por qué Lorena y no ella, pues se me ocurrirían muchísimos argumentos, o sea... Aunque Lorena tampoco es panista. Tampoco es panista, pero tiene una trayectoria, tiene una lucha política, ha sido diputada federal, diputada local, asesoría, funcionario público... Y Silvia le dice que perteneció a dos malos gobiernos y que Lorena la bloqueó en el ex, o lo que antes era Twitter. Mira, en estos casos... yo creo que vamos con esa tendencia de acusar a la persona, señalarle. Digo, desafortunadamente es algo que está muy en la médula de la clase política, pero que debemos superar. O sea, yo creo que nadie en Tabasco puede tirar la primera piedra. Todos tenemos luces y sombras, lo decía el licenciado Carlos Madrazo, lo importante es el saldo final. Entonces, veamos los argumentos, veamos la situación, veamos lo que requiere el cargo, veamos cómo está el país y cómo está el Estado. Y desde mi punto de vista, yo siento que es más idónea Lorena Borregar que la doctora con todo y los argumentos que ella maneja, ¿verdad? Bueno, pues ya vamos a estar pendientes de lo que pase con los panistas también por acá. Gracias, licenciado. Hasta la próxima semana. Pues muchas gracias, Hugo. Te agradezco que me hayas permitido, pues tratar un asunto partidista individual, pero te digo, no quise soslayar mi deber. Y a ver qué le dice Marco Cortés. Vamos a estar también viendo. Eso yo lo asumo. Vamos a la pausa que sigue. Continuamos con ustedes.